¿Sabrías cuál es el primer paso para mejorar tu español? Pues deberías empezar a usar esas pequeñas pero importantes palabras que hacen del lenguaje una estructura compleja. ¿Sabes a qué me refiero? ¡Conjunciones! Si te quedas a ver el vídeo, veremos unas cuantas conjunciones que no pueden faltar en tu kit de supervivencia básico. Pero también veremos algunas que, si ya tienes un nivel mayor de español, deberías empezar a utilizar. Y ya sabes, si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. Empezamos con una conjunción que seguro utilizas desde que comenzaste a aprender español. Una conjunción que sirve para añadir una idea a otra idea. ¿Cuál es? Y. Ahí va un ejemplo. Hablo inglés, francés y español. ¿Quieres saber algo que muchos profesores olvidan enseñar a sus alumnos? La conjunción y se convierte en e cuando va seguida de una palabra que empieza por i. Mira, ayer estuve con Pedro e Isabel. Por cierto, aquí te lanzo un pequeño truco para que cuando hables no estés todo el tiempo i. Aunque no sea una conjunción, en vez de i, prueba a decir también. Fíjate en este ejemplo. Me gusta el café. También me gusta el té. ¿Has visto? Podrías haber dicho me gusta el café y el té, pero usando también te has tomado un milisegundo para pensar. Has hecho una pequeña pausa que siempre queda bien. Me gusta el café, también me gusta el té. Seguimos con otra conjunción bastante conocida. Pero esta conjunción nos permite añadir un pequeño matiz a lo que estemos diciendo. Sirve para dar un pequeño contraste a lo que queramos decir. Fíjate en este ejemplo. Quiero comer fuera, pero no tengo dinero. Y pero serían las conjunciones más básicas, las primeras que entrarían en tu kit de supervivencia básico. Pero, ¿conoces alguna más? Te voy a dar otras dos conjunciones para que puedas variar a la hora de hablar, sobre todo a la hora de matizar lo que estés diciendo. La primera es aunque, y la segunda, sin embargo. Aunque es un tanto especial, porque con esta conjunción también podemos usar el subjuntivo. Fíjate en estos dos ejemplos. Aunque estaba cansado, hizo su trabajo. Esto, si usamos el subjuntivo, quedaría aunque estuviera cansado, hizo su trabajo. Vamos a ver ahora sin embargo. Sin embargo, es una conjunción que funciona exactamente igual que pero, aunque la única diferencia es que es más formal, es más literaria y elegante. Por lo que cuando estés leyendo el periódico o un libro, seguramente lo vas a encontrar bastante. Te pongo algún ejemplo. Tenía miedo, sin embargo, habló en público. Estaba lloviendo, sin embargo, no llevó paraguas. Vamos ahora con alguna conjunción de causa o consecuencia. La primera de este grupo es bastante conocida. Otra conjunción que siempre deberías llevar en tu kit de supervivencia básico. Estoy hablando de porque. Porque se utiliza bastante. Nos sirve para justificar las cosas de las que hablamos. Mira estos ejemplos. Se hizo un bocadillo porque tenía hambre. Llamó al timbre porque se había olvidado las llaves. Vamos con la siguiente conjunción. Así que. También la deberías incluir en tu kit de supervivencia básico, porque la vas a usar bastante. Así que se utiliza para mostrar consecuencias. Te pongo un ejemplo. Llegó tarde, así que no lo dejaron entrar. La siguiente conjunción es ya que. Esta conjunción se parece bastante a porque, pero es más formal. Fíjate en este ejemplo. No salimos a caminar ya que estaba lloviendo. Antes de continuar, quiero que tengas cuidado con ya que, porque es cierto que la mayoría de veces la podemos usar igual que porque, pero no siempre es así. Te voy a decir un truco para saber cuándo puedes usar ya que. Fíjate, puedes usar ya que en cualquier frase que puedas usar porque, excepto para responder preguntas. Si alguien te pregunta algo como ¿por qué no saliste a caminar ayer? Solo puedes responder utilizando porque. Para cualquier otro ejemplo, puedes usar porque o ya que, según el tono que le quieras dar a la frase. ¿Qué? ¿Ya conocías todas estas conjunciones?
Por si acaso te voy a dar unas cuantas más. Ahora veremos dos conjunciones de tiempo que creo que deberías incluir en tu kit de supervivencia básico si quieres salir vivo cuando tengas que hablar español la próxima vez. Empezamos con cuándo. Principalmente se utiliza para indicar un momento preciso en el tiempo. Fíjate bien. Cuando llegues, avísame. Te pongo otro ejemplo. Cuando vivía en Madrid, me gustaba pasear por el centro. Otra conjunción de tiempo sería mientras. La utilizamos cuando queremos hablar de una acción que ocurre al mismo tiempo que otra. Fíjate bien, siempre escucho música mientras estudio. Ahora vamos a ver conjunciones de condicional. Sí, es otra conjunción que deberías incluir en tu kit de supervivencia básico y sirve para introducir una condición de la cual depende que ocurra o no otra acción. Mira, abónate a mi canal si quieres aprender español mientras te diviertes. Como ves, abonarte o no depende de que te quieras divertir a la vez que aprendes. Yo la verdad es que lo tendría claro. Por cierto, ten cuidado al escribir sí, porque no es lo mismo sí que sí. Sí sin acento es conjunción condicional. Sin embargo, sí con acento es un adverbio de afirmación, como en sí, quiero aprender español mientras me divierto. Por este tipo de cosas, los acentos son súper importantes en español. Te voy a dejar otra conjunción condicional que si eres un estudiante con un nivel mayor de español, deberías conocer. A menos que se usa para introducir una condición negativa, como por ejemplo, no salgo a menos que termine el trabajo. Pero cuidado con esta conjunción. Si la utilizas, recuerda que a menos que requiere un verbo en subjuntivo, es decir, a menos que más verbo en subjuntivo, como en el ejemplo de antes. No salgo a menos que termine el trabajo. La verdad es que podríamos estar todo un día hablando de conjunciones, pero con estas creo que podrás defenderte bastante bien. Hagamos un resumen de las conjunciones que deberías llevar siempre en tu kit de supervivencia básico. Y, pero, por qué, así que, cuándo, mientras y sí. Y para estudiantes con un poco más de nivel sería aunque, sin embargo, ya que, a menos que. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta la próxima!